Bien, continuemos en donde nos quedamos. Estábamos hablando de generalidades de la física y su clasificación general. Ahora, pasaríamos al bloque de cantidades físicas. Esto en sus guías de estudio es entender qué es una magnitud, cuál es la clasificación de las magnitudes y qué implica cada una de esas clasificaciones. Bien, si decíamos antes que la física es el estudio de todo fenómeno de la naturaleza capaz de ser medido, tenemos que darle una definición a cualquier fenómeno de la naturaleza capaz de ser medido. Entonces, recuerden, todo aquello que en el universo pueda medirse se conoce como magnitud. ¿De acuerdo? Una magnitud física es toda propiedad que tenga un fenómeno, un cuerpo, un objeto que sea capaz de ser medida. Enseguida vienen las magnitudes clasificándose. Recuerden que para fines del examen las magnitudes pueden dividirse, por su origen o por su naturaleza. Si hablamos de su clasificación por su origen, vamos a tener magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Qué son cada una? Las magnitudes fundamentales son aquellas que sirven de base para todas las demás. No se definen en función de otra, ¿de acuerdo? El sistema que más ocupamos de unidades de la física se llama Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Fue creado un poquito después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y ese sistema reconoce que en el universo existen siete magnitudes fundamentales, ¿sale? Casi siempre las que ocupan más son tres, pero para recordar, no olviden, en este sistema las siete magnitudes son longitud, medida principalmente en metros, tiempo, medido principalmente en segundos, masa, medida principalmente en kilogramos, temperatura, medida en la escala termométrica de Kelvin, grados Kelvin, intensidad de corriente eléctrica, que está medida en función de los amperes o amper. Y finalmente tenemos la intensidad luminosa y la cantidad de materia. Esas casi no las son menos conocidas, pero bueno, la intensidad luminosa se mide en candelas y la cantidad de materia, que se ocupa principalmente en química, no en física, es mol, ¿sale? Cantidad de materia. Bien, esas son las magnitudes fundamentales. De ahí derivan todas las demás. Al multiplicarse, dividirse, sumarse, elevarse a potencias o extraerles raíz, obtenemos las magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas se forman mediante la combinación de las magnitudes fundamentales algebraicamente, ¿sale? Multiplicándolas, etc. Así, por ejemplo, podríamos decir, no sé, déjenme ver si aquí tengo, sí, aquí tengo la herramienta. Supongan que queremos calcular velocidad. Pues bueno, la velocidad está determinada como un cociente del desplazamiento o distancia hacia algún lugar dirigido entre el tiempo, lo cual nos deja muy claro que la velocidad es derivada del cociente o división entre dos magnitudes fundamentales. Una longitud dirigida vectorialmente, que sería el desplazamiento, y el tiempo determinado. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, la aceleración, ustedes saben que la aceleración está determinada como el cambio en la velocidad a través del tiempo. O dicho sea, como lo vemos en la preparatoria, velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo dado. Digo, también puede ser aquí cambio en el tiempo, ¿no? Tiempo final registrado, tiempo inicial en el que comenzó a describirse el fenómeno. Entonces, aceleración y velocidad son magnitudes derivadas. La fuerza también es un ejemplo de magnitud derivada. La fuerza estaría dada como la masa multiplicada por la aceleración. Entonces también tenemos
a la fuerza como la multiplicación entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada que ya vimos cómo se obtuvo. Otro ejemplo puede ser el work, trabajo, ¿sale? El trabajo. Lo pueden poner también con T mayúscula, aunque a veces se prefiere esta W para evitar confundirlo con temperatura. Entonces el trabajo implica un desgaste de energía y eso se calcula como la multiplicación entre la fuerza por el desplazamiento. Entonces, otra vez, work, trabajo, equivale como magnitud derivada a una magnitud derivada, fuerza, que ya la teníamos acá, multiplicada por una magnitud fundamental, que es la longitud, pero vectorizada en desplazamiento. La potencia mecánica, por ejemplo, la potencia mecánica estaría dada, es la que se mide en watts. El trabajo se medía en joules. Tenemos a la potencia que normalmente la van a ver ustedes como trabajo dividido entre el tiempo que tarde en realizarse dicho trabajo. Y otra vez, volvemos a tener una magnitud derivada dividida entre una magnitud fundamental que es el tiempo para obtener otra magnitud derivada que es la potencia. Eso lo podríamos seguir haciendo con otras magnitudes. Miren, hay otra que también utiliza la P, pero para referirse a la presión. La presión es la fuerza dividida entre el área. Fuerza dividida entre el área de superficie. Y bueno, en general, peso, que es un tipo de fuerza, es igual a la masa que tenga un objeto multiplicada por la gravedad con la que ese objeto es atraído a la Tierra. ¿Sale? Y otra vez, el peso no es una magnitud fundamental, sino derivada. Si tuvieran que poner, no sé, alguna un poquito más compleja, por ejemplo, la fuerza con la que se atraen dos objetos gravitacionalmente hablando, bueno, hablaríamos de que su fuerza de atracción equivale a un valor constante G. Es un dato que se sabe identificar ya está calculado, 6.6 por 10 a la menos 11, ¿sale? Y este valor G multiplica a la masa de los dos objetos que se estén considerando, masa 1, masa 2 o cuerpo 1, cuerpo 2, y se dividen entre el cuadrado de la distancia que los separe. ¿De acuerdo? Entonces también esta, pues obvio como es una fuerza, se coloca dentro de las magnitudes derivadas. Entonces, estos son algunos ejemplos de magnitudes derivadas. Como pueden ver, por eso no se pueden catalogar como fundamentales. Las fundamentales solamente son las 7 que mencionamos. ¿De acuerdo? Otro dato importante que estaría muy bien que supieran para el examen, recuerden que en prácticamente cualquier fórmula, ustedes van a poder llegar a encontrar numeradores y denominadores. Esto es muy útil. Los numeradores guardan una relación directamente proporcional con el valor que estén buscando. ¿Qué significa? Significa que si en este caso el desplazamiento bajara, la velocidad también le pasaría lo mismo. Si aumenta el desplazamiento, aumenta la velocidad. En cambio, los valores que se encuentran inferiores en una fórmula guardan una relación inversamente proporcional al valor que estemos buscando. Así, por ejemplo, si aumentamos el tiempo que tarda este objeto en moverse, significa que su velocidad se disminuyó. En cambio, si el tiempo disminuye, baja, la velocidad sería la que aumentaría. ¿Sale? Prácticamente este principio funciona para todos. Aquí en la potencia, a mayor trabajo, más potencia. A menor trabajo, menos potencia. A menor tiempo para ese trabajo, más potencia. A mayor tiempo para ese trabajo, menos potencia. ¿Sale? Entonces, eso es muy, 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 muy útil recordarlo, que
está intrínsecamente en cualquier fórmula porque así se puede interpretar mejor o conectarla con el mundo real. Así, por ejemplo, este principio de gravitación universal, que es el último que les puse, pues dejaría claro, bajo esa idea, que la masa de los objetos a mayor tamaño de objeto, pues obviamente su fuerza de atracción aumentaría. En cambio, si nosotros los alejamos, o sea, aumentamos la distancia que las separa, pues obviamente la fuerza de atracción entre ellas bajaría. Lo contrario también sería cierto. Si la masa es menor, la fuerza es menor. Si la distancia es más cortita, es menor, pues obvio la atracción será mayor. ¿Sale? Entonces eso es en cuanto a magnitudes por su origen, fundamentales y derivadas. Ahora, por su naturaleza, escalares y vectoriales. Recuerden, para fines del examen, una magnitud escalar es aquella magnitud que queda completamente definida utilizando únicamente un valor numérico y una unidad de medida. O dicho de otra manera, son las magnitudes que no tienen dirección, no necesitan una dirección y un sentido, no se necesitan representar con flechas en los ejercicios de la física. Esas son las magnitudes escalares. 5 kilogramos, por ejemplo, es una masa, la masa es una magnitud escalar. 10 segundos es una magnitud escalar. 30 grados Fahrenheit, por ejemplo, también es una magnitud escalar. No requieres para definirla que tenga dirección ni sentido. Sería de hecho muy raro que ustedes escucharan a alguien decir, tengo 10 segundos o este fenómeno ocurrió con 10 segundos al norte o que tuvo 5 kilogramos sureste o que se elevó la temperatura a 30 grados al norte. Pues no, no es en este contexto de la física, eso es improcedente, ¿sale? En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que sí necesitan una dirección y un sentido, o sea, para estar completamente definidas, requieren, además de una magnitud y de su unidad, requieren una dirección y un sentido. Se presentan o se pueden representar en la física mediante flechas, mediante vectores. Así, por ejemplo, el desplazamiento, como les decía, es una magnitud vectorial. Así, déjenme ponerles un ejemplo. Lo propio en física sería que pusiéramos una D para distancia y una D con una pequeña flecha arriba para representar el desplazamiento. Digo, aquí no la usé, casi siempre la estamos omitiendo cuando en realidad tendríamos que usarla. El desplazamiento es una magnitud vectorial, requiere una dirección y un sentido, o sea, implica decir hacia dónde va a recorrerse cierta distancia. En cambio, si solo usas la D, propiamente hablando, estaría solo determinando una distancia, una cantidad de metros, millas o kilómetros que recorriste. Por ejemplo, si ustedes dijeran, me fui a pasear al centro o me fui a pasear al Parque Tangamanga. Bueno, en ese caso podrían preguntarte, ¿y cuántos kilómetros hiciste? No, pues hice 3 kilómetros, 5 kilómetros. Lo que estás definiendo ahí es la distancia que recorriste. Pero si te pidieran, determina cuántos metros hay del Parque Tangamanga al centro. Entonces tú pondrías en un mapa punto A, Parque Tangamanga, punto B, Centro Histórico de San Luis Potosí. Y la flecha que una esos dos puntos es el desplazamiento en metros que tendría que recorrerse, ¿sale? O sea, es una distancia, pero ya dirigida con una dirección y un sentido. Entonces se le llama desplazamiento, ¿sale? Eso es relevante porque a veces lo han preguntado en los exámenes. Así, por ejemplo, si ustedes propiamente hablaran aquí en la primera fórmula aquí en esta, si hablaran de desplazamiento, esta V representa la velocidad. Pero si no pusieran esta flecha, o aunque casi nunca la ponemos, pero si quisieran referirse solo a la distancia recorrida en cierto tiempo, esto no sería velocidad,
esto sería rapidez, ¿sale? Son conceptos similares, pero la diferencia es su naturaleza. La rapidez es escalar, solo dice qué tan rápido va algo, y la velocidad es vectorial, que es la que casi siempre se ocupa en los exámenes. Indica qué tan rápido va algo, pero hacia cierta dirección. Por eso en los ejercicios del examen muy probablemente vayan a encontrar que digan 10.5 metros por segundo al norte o 70 kilómetros al sur o dirección este, ¿sale? Eso es cuando nos hacemos referencia a magnitud vectorial. De acuerdo, entonces esa es una diferencia importante y con eso hemos definido qué es una magnitud y cómo se clasifican. ¿De acuerdo?